Buen día, mi nombre es Roberto Massa, soy el presidente de la Comisión de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Consejo Profesional. Quiero presentar el inicio del ciclo de conferencias sobre liquidación de haberes. Estos encuentros mensuales están dirigidos a toda la comunidad de ciencias económicas y tienen como finalidad ofrecer información actualizada sobre temas relacionados con aspectos legales de las relaciones laborales, liquidaciones finales, liquidación de haberes, aspectos técnicos, impositivos y administrativos. Nuestro orador invitado, el cual es miembro de la comisión y ha sido también autoridad de esta comisión, es el doctor Omar Molina, contador público, especializado en temas contables e impositivos, que se ha desempeñado también como gerente de recursos humanos en diversas compañías y tiene una trayectoria con experiencia en todos estos temas. Ha sido también orador en diversos espacios y encuentros académicos y se ha desempeñado también como capacitador externo en diversos organismos. Con una gran experiencia en este tema, lo cual también facilita la charla y seguramente les pueda ofrecer a ustedes un espacio de información realmente valiosa para la toma de decisiones. Es muy importante para el Consejo brindar estos cursos para mantener actualizada la matrícula, así que esperamos que puedan disfrutar y que les sirva en la actividad profesional. Aprovecho además para invitarlos a formar parte de nuestra comisión, que se reúne los segundos jueves de cada mes en el Consejo, en donde tratamos temas de interés relacionados con los recursos humanos, traemos referentes para que nos cuenten aspectos que tienen que ver con los recursos humanos hoy en las organizaciones, desarrollamos distintos tipos de actividades, escribimos, etc. Así que, bueno, los dejo entonces con el doctor Omar Molina. Gracias. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? De vuelta este año vamos a comenzar con el ciclo. Quiero agradecer rotundamente al doctor Massa, al licenciado, actual presidente de la Comisión de Recursos Humanos, que nos posibilita continuar con este ciclo de capacitación en el área laboral. Como siempre, trayendo algunas novedades. En esta ocasión voy a ser el único expositor, pero que tocaremos temas de alguna novedad. Lo mío básicamente se refiere bastante a lo que es la legislación laboral y vamos a comenzar un ciclo en el cual iremos por la parte básica, tal cual lo tenemos anunciado en una filmina, que tiene que ver en principio todo el contenido de lo que vamos a hablar ahora. Los primeros pasos del ser empleador, para ser empleador, los procedimientos al inicio, durante y al final la relación laboral. Vamos a hablar sobre el armado legajo, contenido vigente, novedades del año que tienen que ver con algunas actualizaciones, más que nada en el mes de abril, respecto de los distintos incrementos salariales en algunos convenios, y una breve introducción de ganancias. Ya que comenzamos con el ciclo, yo lo que le adelanto, daré un resumen básicamente de lo que es ganancia cuarta categoría, que es lo que nos atañe a nuestra actividad, con algunas modificaciones y algunas novedades que han surgido y no tengamos el tiempo necesario para poder hablar. Bueno, esto es, como siempre, sabe comenzar Roxana, en esta ocasión voy a comenzar yo con la actividad y les quiero explicar un poquito el ser empleador. ¿Cierto? El ser empleador es algo que tenemos que tener en cuenta, que para ser empleador nosotros debemos inscribirnos. Debemos estar inscritos en la FIP, por supuesto, tener una clave fiscal y acceder al registro único tributario. Allí cargaremos los datos correspondientes a fin de realizar el alta como empleador.
si todavía no se tiene cuide, y bueno, habrá que poder iniciar primero la inscripción digital desde el sitio web AFIP. Y en esta oportunidad, que esto tiene que ver un poco con la novedad y que está vigente a partir de ahora de la liquidación de abril, o sea, a partir de, digamos, la liquidación del mes de marzo, con las presentaciones de abril, la obligatoriedad de tener una jurisdicción. Quienes tenemos clave fiscal ya directamente, podemos entrar a hacer la modificación y colocar las jurisdicciones que realmente únicamente se hace a través de, digamos, a la página de AFIP, la jurisdicción de Buenos Aires o Capital, la que sea. Y si tenemos dos jurisdicciones, ya deberíamos encararlo de otra manera, otra posibilidad, pero al menos como novedad lo tenemos ya incorporado como obligatorio. Bueno, comenzamos la actividad como empresa. Nosotros, una vez que comenzamos la actividad como empresa, debemos hacer el registro, elegir ser responsable de la presentación del 931 como empleador, donde nos van a solicitar datos importantes, el convenio que tenemos, elegir las obras sociales, las cuales están ligadas al convenio, y algunas otras inscripciones que se pueden hacer antes o mediante. Pero lo importante esto para ser empleador formalmente es a través de la página de AFIP. Debemos hacerla al día siguiente, ya tenemos la posibilidad, no lo podemos hacer antes, sino al día siguiente de habernos inscrito, darle de alta al ser empleador, y tenemos 15 días, calendario, más que nada para hacer alguna modificación. Y bueno, o se le da de bajas solo si se pide. Se entrega la constancia de los 2 días calendarios de haber presentado la solicitud. ¿Cierto? Esto es importante que lo vayamos teniendo en cuenta para cada vez que tengamos que dar de alta también a los empleados. Siempre a posteriori hay que tener en cuenta que tenemos la posibilidad de, nosotros a veces prevemos el alta de un empleado y lo que hacemos es darle de alta de acuerdo a lo acordado, y el empleado no se presentó, entonces tenemos que ir a dar directamente la baja, en este caso la baja temprana. En este caso, porque tiene que ver con el momento que habíamos anunciado, el primer momento, el inicio de la actividad como empleador, al menos debemos contar con alguna información para poder ir dando de alta a los empleados. Primero debe tener información del trabajador, la forma, definir la forma que va a contratar al empleado, datos del grupo familiar del empleado, información de salud del trabajador, datos de la liquidación del impuesto a las ganancias, que a veces se requiere tanto hoy específicamente de acuerdo a los salarios, aunque van cambiando lo imponible, y una información relacionada con el comportamiento del empleado. Estos son datos globales que le estoy informando porque lo vamos a ver más detalladamente cuando vayamos armando el legajo. Y al ser empleador, tenemos que tener en cuenta de que vamos a tener desembolso, que forma parte, yo no lo tomo como un gasto, sino que siempre una inversión e incorporación de un empleado a una empresa, donde vamos a tener la posibilidad de abonarle. Hay erogaciones monetarias que tienen relación con el salario, horas extras, premios y todo lo concerniente a los beneficios que se le otorga y de acuerdo al convenio a cada empleado. También vamos a tener que hacernos cargo del aporte, ese aporte, que cuando hagamos el 931, el que no lo sabe, pero si lo sabe se lo entiende. Cuando llega el 931 ya deja de ser son contribuciones. Aporte teóricamente se lo ha definido al aporte que realiza el empleado, o sea, los descuentos que sufre en un recibo de sueldo después de la liquidación mensual de 2 veces. Y cuando hablamos de aporte, yo digo, sería una contribución a la seguridad social por parte del empleador también, cargo de unos porcentajes, la salud, la pensión, riesgos laborales, prestaciones sociales, prima de servicios, cesantías, intereses de la cesantía, los descansos remunerados, o sea, las vacaciones y el descanso dominical. Todo eso forma parte de las erogaciones que va a tener que tener el empleado dentro del costo de la prestación del servicio por parte del empleado. En cuanto, esto sí es un dato importante a tener en cuenta y que esto lo tenemos que memorizar y guardarlo en nuestra memoria,
sabemos que dentro de la jubilación el empleador le corresponde abonar el 16%. ¿Sí? El empleado, acuérdense, compartidamente es el 11%. Abonamos de jubilación el 16%, PAMI el 2%, la obra social el 6%, Fondo Nacional de Empleo 1,5%. La obra social, les recuerdo, la obra social, el empleado aporta el 3%. En este caso, cuando hablamos de contribuciones a la seguridad social, también lo definís, contribuciones son jubilación 16%, PAMI 2%, obra social 6% y Fondo Nacional de Empleo 1,5%. Tengamos en cuenta que también se le sumaría a este gasto, a este costo, mejor dicho, no hay gasto, es una inversión en el empleado, es el pago de la ART. Y eso ahí, de acuerdo, varía bastante los porcentajes. Hay un costo fijo que a esta época ya se está actualizando en valores un poco más significantes a lo que fue en un principio y por muchos años. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? De que hay un costo que tiene que ver con el ART y va a ser de acuerdo al porcentaje a la actividad. Hay un costo fijo y un variable. El costo variable es de acuerdo a la actividad que desarrolla la empresa o dentro del convenio en la que se encuentra el empleado. Tengamos en cuenta que una de las informaciones más valiosas que va a tener el empleado es la referida a los trabajadores, ¿no? Información. También hay que, y uno de los recursos más destacados para esta información es el legajo laboral. Sin olvidar, por supuesto, la gran importancia que contiene la información que está vinculada a todos los procesos y el cliente, porque un empleador no solamente, digamos, lo más importante es el empleado, sino la actividad que va a desarrollar y el negocio que avanza. Así que bueno, simplemente decirles que toda organización, si esto queda bastante claro, debe contar con este tipo de registro. Muchos desconocen cuál es la utilidad, la mejor manera de gestionarlo, pero vamos a tratar de darle un pantallazo bastante importante con algunos detalles del armado legal. Y previo también, esto es casi simultáneo y yo normalmente me refiero mucho, lo hacen todas las empresas, pero me voy a referir exclusivamente a las pymes. Darle algunas recetas, en definitiva, a tener en cuenta hoy con el cambio generacional de los empleados y la manera de ver las situaciones distinta a la que se veía 15 años atrás, 20 más. Ha ido variando bastante, ¿no? Y hay datos que tenemos que tener cuando nos referimos a las pymes que hacen las encuestas, porque normalmente a veces se contrata una consultora de recursos humanos. Pero es muy importante tener en cuenta para tener un parámetro de quiénes vamos a incorporar, ¿no? En definitiva, por supuesto, debe haber algún aviso publicado en alguna red, en algún medio, donde se detalla un poco el perfil de la persona que se va a incorporar y las necesidades de la organización de contar con ese peso. Pero algo muy importante son preguntas que se deberían hacerle al postulante, es saber el empleador por qué el empleado que se va a incorporar, que está dejando un trabajo, lo quiere dejar, para ir teniendo algún parámetro de alguna manera muy importante, ir conociendo a la persona. Ver cuáles son las reacciones ante las posibles críticas que se dan en una entrevista laboral, qué lo motiva a incorporarse a esta empresa, conocer su ética de trabajo, su visión personal y los objetivos. Esto nos va dando un parámetro de la inversión que estamos efectuando, el hecho de incorporar a alguien a nuestra organización. Es importante tenerlo y ver cuál es el potencial de esta persona en cuanto a saber preguntarle qué lo hace diferente a los posibles otros candidatos que compiten por este puesto de trabajo, donde es importante que a veces el candidato tiene la oportunidad de mencionar las fortalezas y los logros, pero es bueno que se nos venda de alguna manera en cuanto a tener conocimiento un poco, ¿no? Y que después eso lo mantenga vigente durante la incorporación o el desarrollo de las tareas, ya incorporado y el desarrollo de las tareas.
es muy importante también conocer parte del carácter de esta persona y conocer cómo ha recibido orden de los superiores, porque en toda organización siempre hay un supervisor, hay un jefe, un gerente, que está por encima de alguien, o si es un gerente que estamos incorporando, hay un director. ¿Entiende? Entonces, bueno, y ver cuáles son las reacciones para tener un parámetro el empleador, ya sea de su jefe directo o de quienes en este momento hacen el trabajo de búsqueda y de incorporación de nuevos personal, ¿cierto? Y hoy muy importante, debido a los cambios que se están modificando, están realizando en cuanto a los valores que tienen los candidatos, que tiene que ver el salario que van a percibir. El salario que van a percibir hoy no miden en cuanto a las fortalezas y condiciones. Eso sí, se valoran mucho las fortalezas en cuanto a su salario debe ser muy alto, pero bueno, las empresas cada una trabaja de acuerdo a un régimen, digamos, de compensaciones de acuerdo al desempeño de cada uno de los empleados. Así que bueno, son esos datitos que los quería mencionar para que tengan en cuenta cuando van a incorporar. Ya estamos en condiciones como empleador y con el empleado de ver cuáles son las obligaciones al inicio de la relación laboral. ¿Sí? Así que eso vamos teniendo de acuerdo a esta filmina, un poco la idea, el contenido. Lo va al inicio, ya la relación laboral ya lo hicimos con esto de las obligaciones del empleador que debe realizar, ¿no? Un poco, bueno, hablamos de inscribirse, de sacar, de tener cuidado en principio el plan fiscal, inscribirse, y después, bueno, tema relacionado con la fin ya fue fijado en un principio para no redundar en información. Otra de las situaciones que tenemos que tener en cuenta de acuerdo a la actividad es el encuadre sindical que va a tener la empresa, la organización. ¿Eh? Se trata de, o sea, lo que se hace es identificar el convenio colectivo de trabajo del empleador en función de la actividad en la que se desempeñe, la inscripción en el sindicato y la obra social. Normalmente son quienes ya lo realizan, ya para ellos no son novedades, pero para aquellas personas que recién están iniciando esta actividad de creación de haberes, de estar en un área de recursos humanos, tener idea de todos los pasos a seguir, y esto es importante, es como la receta, ¿no? Como le decía, parte del costo de lo que tiene la obligación que tiene el empleador es el ART, ¿cierto? Se contrata un seguro para riesgos de trabajo. Hoy está muy ligado todo en la parte informática, a través de AFIP, existe dentro del menú la solicitud de cotización de la CRT. Normalmente, siempre sugiero yo, ¿no? Tener un broker de cabecera, al cual uno le dice, necesito incorporar personal, nosotros como estudio, incorporar personal para tal empresa, donde se le brindará al broker toda la información necesaria para que pueda gestionar el contrato, va a buscar la mejor opción del RT. Una vez que el RT acepta, a través de la página FIP, envía un mensaje de correo electrónico dentro del menú de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde el empleador va a poder dar de alta y ponerse de acuerdo, y en ese momento se incorpora esa póliza, ya tiene un número asignado, de lo cual cuando nosotros vamos a incorporar a alguien, darle la alta temprana, nos aparece en la parte de arriba el CUI del empleador, la RT contratada, el seguro de vida obligatorio contratado, que es otro de los temas que vamos a dar. En cuanto a los porcentajes, les dije que varían de acuerdo a la actividad que van a desarrollar, ¿no? Así que siempre es bueno saber para no irnos del seguro al seguro obligatorio de vida, que el seguro para el riesgo de trabajo debe informarle a los empleados que realmente qué ART de la cual están afiliados, o el contrato que se tiene con cuál ART. Normalmente antes se entregaba bastante las credenciales, cuestión de que si un empleado tenía un accidente, tenía el número de urgencia, se comunicaba con la RT
hoy no necesita informar al cliente, sino que el empleado de su lugar familiar o alguien que lo pueda hacer, informe el acontecimiento, siniestro, mejor dicho, y que de alguna manera se pueda la RT contratar, contactar más que nada con el empleado y asistirlo en la parte necesaria. Antes no, había que hacer todo un trámite al empleador, el empleador tenía que informar, tenía que solicitar. Hoy directamente, por eso es bueno que cada empleado tenga una credencial de la afiliación a la RT. ¿Sí? Hoy otro tema que les quiero sugerir, aparte de tiene que ver con los empleados que ya están incorporados, que trabajan en plantas distintas a la organización de la cual están bajo relación de dependencia, donde se requiere el contrato de RT. Es existido, por eso la RT es muy vigente en cuanto a la página para poder informar que si no está afiliado o no pagó la RT, bueno, hay una cobertura aproximadamente de 3 meses, por más que el empleador no haya pagado la cobertura de la RT del contrato y ver si está vigente. Bueno, también se hace, como le dije en el punto anterior de la RT, me fui al seguro de vida obligatorio, eso es por decreto de la ley 1567/74, muy archiconocida. Es donde dice que el empleador deberá otorgar a su empleado un seguro colectivo de vida obligatorio que cubre el riesgo de muerte, incluido el suicidio, como hecho indemnizable, sin limitación de ninguna especie, todo trabajador en relación de dependencia. ¿Sí? ¿Quiénes quedan excluidos de este seguro de vida obligatorio? Los trabajadores rurales permanentes amparados por la ley 16.600 y todos los trabajadores contratados por el término menor a un mes. ¿Sí? Cuando hay un contrato, parece eso es una modalidad de contratación, hay contrato fijo, hay contrato mes. Hoy en día puede ser que los contratos normalmente existe la incorporación de empleados por el sistema de prueba, duran 3 meses. Prácticamente ese empleado tiene que tener la cobertura de la RT. Bueno, cuando vamos a incorporar, inclusive nosotros por nuestra parte, siempre tenemos que tener contratado un servicio de atención laboral, donde se hace el examen médico del inicio de la relación laboral, como así también el de la finalización. El de la finalización lo menciono al final, cuando vamos al final de la relación laboral. Bueno, estos preocupacionales normalmente nos sirven para tener una idea de la salud del empleado, si tiene alguna enfermedad preexistente o no. Eso no limita que el empleado pueda ingresar, si teniendo padece alguna enfermedad y no le impide desarrollar su tarea, pues se puede contratar, pero lo único que se sabe fehacientemente, no se puede denunciar esa enfermedad como que se la incorporó dentro o cuando estuvo desarrollando la actividad dentro de nuestra organización, ¿cierto? Estamos hablando del examen físico completo, que abarca toda la parte de los aparatos y sistemas, incluyendo agudeza visual, cercana y lejana, radiografía, electrocardiograma, examen de laboratorio, hemograma completo, uremia, leucemia, reacción para investigación de Chaga, y bueno, orina completa. Así que bueno, en algunos casos tenemos también estudios neurológicos y psicológicos, cuando se queda desarrollado por el postulante, puedan significar riesgo para sí, para terceros, o interacciones, por ejemplo, conductores automotores. Hoy día, casualmente, estamos fallando en eso, ¿no? Que nosotros, que tenemos esta profesión, a veces desarrollamos tareas de incorporación, acontecimientos que suceden en el país, donde en un periodo de prueba realmente el empleado comete un error gravísimo. Lo van a ver por televisión. Así que bueno, bastante importante, el neurológico y el psicológico, ninguna duda. De no hacerlo, corremos el riesgo de encontrarnos con esta situación, y eso que estamos hablando de una organización bastante importante, medio de transporte. Así que bueno, quiero comentarles que bueno, hay una declaración jurada del postulante o trabajador respecto a la patología de sus conocimientos. La empresa de emisión laboral va a emitir un informe final de aptitud firmado por el médico laboral, se confecciona la ficha de ingreso del empleado y el armado de gastos, ¿cierto? Bueno. Después tenemos el tema
que hoy prácticamente dejó de serlo, pero sí hay que convenir de que el sistema de ANSES, antes se hablaba de actualización de datos de los empleados para el pago de las asignaciones familiares a través del ANSES. Es muy importante hacerlo, cargar datos, porque nosotros en todos los empleados tenemos, cuando ingresamos a la página de AFIP, tenemos un apartado dentro del menú de alta, baja, modificaciones, donde se incorporan datos fundamentales, que sirvió un poco para la pandemia y tuvo que ver con el pago de algunos beneficios sociales que se otorgaron por el hecho de la reducción de la actividad y algunos aportes del Estado hacia los empleados, donde, por ejemplo, solicitaba CBU para la acreditación en la cuenta bancaria del empleado, el aporte directo por parte del Estado, ¿sí? Pero bueno, está prácticamente totalmente, el total de los empleados con relación de dependencia están incorporados al SUAP. El SUAP es el Sistema Único de Asignaciones Familiares. Es considerado el mecanismo por el cual la ANSES liquida y abona las asignaciones familiares en forma directa a los trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de una aseguradora de trabajo. Esto implica que el empleado deberá ir a hacer registrar en la ANSES de sus datos personales para que se les sean acreditados todo lo que tenga que ver con las asignaciones que les corresponden. Llámese este tipo de asignaciones que les tenían anteriormente, como el nacimiento de un hijo, el casamiento, la viudez, algo que realmente les sea como beneficio y tenga una asignación por parte del Estado. Así que bueno, esto es muy importante, ya esto ya se viene haciendo desde hace bastante tiempo, prácticamente. Lo que sí hay que tener en cuenta, y este es un dato, que a veces que son los datos que yo ayorno esta exposición. El beneficio que va a percibir o las asignaciones que van a percibir los empleados está muy ligado a los aportes que haga efectivamente el empleador, o sea, que los abone. Si tenemos un empleador que no pagan las cargas sociales, olvídense de que el empleado pueda cobrar estas asignaciones. No se lo van a acreditar, ¿sí? Es un dato a tener en cuenta, porque son muchas las preguntas. Inclusive me llaman algunos clientes preguntándome qué pasa que no puede cobrar la asignación. Ingresamos a la página y vemos el sistema de cuenta tributaria, por ejemplo, y que las cargas sociales no han sido abonadas desde hace 4 meses. Entonces, así que está bueno de que tener en cuenta este dato para cualquier reclamo, nosotros más que nada la gente que trabaja en esta actividad, ¿no? Que asesora a empleadores y bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Después tenemos otro de los temas que es al principio, que es el alta del empleado en la FIP, como le dicen. Allí en el alta al empleado se incorpora el empleado con el principio, con su número de QUIC, fundamental, en lo que se llama alta temprana, donde se detalla la obra social que va a percibir. Si es un empleado que ya viene de otra empresa, ya viene con una obra social. Por lo tanto, nosotros como empleador tenemos incorporada una sola obra social cuando nosotros iniciamos la actividad, ¿cierto? ¿Sí? Pero tenemos que darle de alta a esa obra social del empleado si es que no hace opción de seguir utilizando la misma. Más que nada va a continuar con la que traía y se hace la modificación al respecto después mediante un trámite personal del empleado al sistema de obras sociales, la superintendencia de obras sociales, para hacer la modificación de la elección de la nueva obra social. ¿Sí? Bueno, otro de los datos fundamentales a tener en cuenta, la carga de datos o de los vínculos familiares, y que de alguna manera puede entrar en la parte de actualizaciones, como ya le dije, ¿no? Por el tema de que ANSES vincula muchísimo a veces la página de AFIP donde saca información, por eso es importante informarle al empleador todas las novedades, todos los cambios que están produciendo.
y el empleador, por supuesto, lo volcará en un legajo, ¿cierto? Bueno, otro de los temas que a veces no sucede con los empleados de administración, pero sí, de alguna manera, se le entregan elementos necesarios para el desarrollo de sus tareas, su trabajo. Y esto tiene que ver con asignarle un escritorio, una computadora y los medios necesarios, hasta un celular, a los comerciales también inclusive, aunque hoy la mayoría de los trabajos, prácticamente teletrabajo, tiene una particularidad respecto a la ley de contrato de trabajo en cuanto al vínculo, que no deja de ser muy distinto en cuanto a las retribuciones, pero sí algunas obligaciones que no están encuadradas dentro de la entrega de elementos, a la cual yo me estoy refiriendo en este momento. Y esto tiene que ver un poco también con a los empleados, por ejemplo, que desarrollan tareas manuales o parte de producción, que tiene que ver con los elementos necesarios de seguridad, material o documentaria para que pueda desarrollar su trabajo y, bueno, especialmente el tema de elementos de seguridad. ¿Sí? Después le voy a dar la importancia de todo esto, inclusive con el punto que le estoy mencionando ahora, que tiene que ver con un reglamento interno. Todo empleador, cualquiera sea el tipo de institución, debe tener un reglamento interno que debe ser informado al ingresante, que tome conocimiento y que le ponga una firmita. Si lo lee o no lo lee es un problema de él. Lo importante es que usted tenga como respaldo la copia del reglamento firmado, ¿cierto? Bueno, después hay otros casos que muchos no se formaliza en la planilla horaria. A veces las planillas horarias se realizan por separado, el personal masculino por un lado y el femenino por otro. Por ejemplo, esto está regulado y sigue vigente y desde muchos años, muchas décadas atrás, la ley 11.544, en un artículo muy importante que no se olvida nunca porque no cambió, sí, igual, menciona que para facilitar la aplicación de esta ley respecto de la planilla horaria, cada empleador deberá publicar por medio de aviso colocado en lugares visibles en el establecimiento y de acceso a todos los empleados o cualquier otro sitio conveniente la hora en que comience y termine el trabajo. Y si el trabajo se efectúa por equipo, la hora que comienza, la hora que termina, la tarea de cada equipo será fijada de tal modo que no exceden los límites descritos de ley, ¿no? Que tiene que ver con las jornadas laborales de cada organización. Así que esto una vez que se publica, no puede ser modificada hasta tanto no haya una nueva comunicación con la anticipación que pueda determinar el Poder Ejecutivo, ¿sí? En cuanto tiene que ver a los horarios que debe permanecer un empleado dentro de la organización o a disposición del empleador. Se publican también de la misma manera los descansos acordados durante la jornada de trabajo y que se computan en ella. Así que también a veces se debe inscribir en un registro de todas las horas suplementarias de trabajo, que esta efectiva un mérito que está establecido en esta ley, en la que la mencioné, 544. Pero bueno, lo que sí es importante, y a veces vienen los inspectores y verifican, quieren encontrar alguna falla del empleador, más allá de que cumpla con todos los demás requisitos y presentaciones, y la planilla femenina. Esta está vigente. La planilla femenina se debe rubricar. Donde se dice o se menciona si el descanso o la pausa de descanso es inferior a 2 horas. Si tuviera una pausa inferior a 2 horas, se debe armar una planilla con una nota solicitando la reducción horaria y llevar a rubricar al Ministerio de Trabajo. Conclusión, esta planilla femenina debe ser publicada en el Ministerio de Trabajo, ya sea en CABA o en provincia. Así que bueno, y esto está regido en la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 174, cuando acérquense y puedan leer la ley, y allí va a ver que sí, la ley 20.744, que es la Ley de
contrato de trabajo sigue vigente. Ha habido algunas modificaciones o algunos agregados, pero la ley sigue vigente, como lo dice de hace varios años, el año 75. Bueno, vamos a pasar a la parte, ¿qué sucede durante la relación laboral? Permiso. La ley de contrato de trabajo, en el artículo 126, son artículos que uno no los debe olvidar cuando quiera mencionarlo. No, uno no se va a acordar de memoria de todos los artículos que contiene la ley 20.744, ¿no? De todas maneras, el trabajo, podrían hacer un ejercicio, dividir la ley en distintos párrafos, donde uno se aboca a la obligación del empleador, las obligaciones del empleado, los beneficios que percibe cada empleado, y un montón de situaciones no previstas a veces en toda actividad que uno desarrolla. Bueno, como le decía, la ley en el artículo 126 habla de, digamos, la liquidación de haberes, y eso va a ir acordado de acuerdo a la prestación que realice el empleado, ya sea de forma, digamos, si es por jornal, si es mensual, y eso de acuerdo a lo que han acordado con el empleado, es cómo se elaborará al empleado la liquidación. Una vez realizado la liquidación del mes al antiguo artículo de la ley, aparece lo que es pagar las cargas sociales, que yo lo había mencionado. Las cargas sociales, el contenido, digamos, de los aportes y contribuciones. Aporte del empleado, contribuciones del empleador, ¿cierto? Y esto se realiza a través de todas estas presentaciones, se hace ya en esta semana, por ejemplo, la cual donde estamos poniendo esta información, ya se está realizando la presentación del 931, donde el cambio que ha habido durante el último tiempo es la presentación previa del libro sueldo digital a través de la página. Una vez finalizado el libro sueldo digital, automáticamente permite exportar esta información al 931. Y de allí se hace la presentación. Una vez presentado, y de acuerdo al vencimiento y el número de quit, la finalización del número de quit, se abonarán las cargas sociales. ¿Sí? Todo esto se hace con clave fiscal. No voy a dar muchas explicaciones, es algo muy conocido, pero creo que están bastante resumido en lo que puedo exponer, pero es muy efectivo en cuanto al contenido, porque no hay muchas cosas para dar vuelta. Sí, es importante que cuando vayamos a la 931 y antes de 931, deberemos, más que nada que ahora que apareció el libro de sueldo digital, verificar toda la información que contiene la liquidación, si no hay errores, porque una vez que el libro de sueldo digital está emitido, es decir, que importó toda la información en cuanto a la liquidación de cada uno de los residuos, ¿sí? Y bueno, ya automáticamente lo sí que tenemos que actualizar, y este es un dato adicional, actualicemos el costo fijo o el valor fijo de RP antes de hacer la presentación o cada vez que querramos exportar la información del libro sueldo digital al 931. ¿Sí? Tenemos que actualizar. Todos los meses se está actualizando el valor fijo del RP. ¿Sí? Lo que le había comentado anteriormente, que antes tenía un valor fijo irrisorio, 0,60 centavos pero tuvo por año, ya inclusive en épocas inflacionarias. ¿Sí? Así que, bueno, por eso te digo, está bueno verificar toda la información. Así que vamos a avanzar. Bueno, cuando presentamos el 931, normalmente a mitad de mes también tenemos que completar otra de las obligaciones que, de acuerdo a la elección que hemos tenido del convenio seleccionado, de acuerdo a la actividad, la presentación y la confección de las obligaciones sindicales. Tienen que ver
boletas sindicales que hoy prácticamente la mayoría de ellas se hacen a través de la página convenio, donde se emiten, se pagan, inclusive en algunos casos se puede pagar de forma, digamos, electrónica a través del OPEP, ¿sí? Así como el 931 lo vamos a pagar por BEP, que las boletas sindicales hoy, en algunos convenios prácticamente están volcadas todos ellos. Bueno, a pesar de esto, y en mi opinión personal, el punto al cual voy a hacer referencia a lo que es la rúbrica de libros, según el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, es un tema que yo veo que a veces es como que se duplica información. Hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una página donde nosotros tenemos que buscar información. Y en Provincia de Buenos Aires se ha incorporado recientemente también volcar esta información de las liquidaciones de los pueblos, ¿sí? Tengo por un lado a nivel nacional el libro de sueldo digital. Eso todo lo presentan. Todos los empleadores presentan el libro de sueldo digital. Prácticamente que tienen cierta cantidad. Y prácticamente van a estar incorporados todos. Que a mí, desde ese punto de vista, me parece perfecto. Pero después de allí que tengo que presentarle una información casi muy similar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires, es cómo realizar un aporte distinto. Lógico que hay que unificar. Hoy en día, acuérdese, está el libro de sueldo de hojas móviles, estoy hablando del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, o el libro de sueldo, el que se hace manualmente. El que se hace manualmente se sigue haciendo. Pero sí es importante remarcar que dentro de la información que volcamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o al gobierno de la provincia de Buenos Aires, o a los distintos, no sé si todas las provincias en este momento tienen incorporado, pero creo que es una tendencia que así lo sea, hay un canon que se paga. En principio, para tener las hojas, para foliar las hojas, más que foliarlas, enumerarlas a través de preparaciones certificadas por un portal público y cierta información. Yo lo que remarco de la información que le volcamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno de la provincia, sí tienen que ver algunos datos muy importantes cuando tenemos empresas, que puede haber pymes, porque mi especialidad son el tema de las pymes, que trabajan en varias jurisdicciones. Y eso es bueno, como datos estadísticos, la cantidad de empleados que de una misma organización que prestan servicios tanto en capital, en provincia o en cualquier provincia. ¿Sí? La tenemos separada acá con la provincia, ¿no? Es el Estado, la capital, pero convengamos que funciona así. Se va a la provincia de Santa Fe y allí tiene distintas localidades, pero la información se presenta a la provincia de Santa Fe. Si de Rosario, a la provincia de Santa Fe. Pero de todas maneras son jurisdicciones que hoy se está requiriendo como obligatorio inscribirse, modificar o actualizar todas las jurisdicciones. Bueno, vamos a finalizar esta filmina con el tema de cuando finaliza la relación laboral. Cuando finalice la relación laboral, lo más importante tener en cuenta es qué manera va a producir la relación, ¿no? Si a través de un telegrama de despido o solicitarle al empleado el telegrama de renuncia. Este dato es un dato muy importante, que lo vamos a tener en cuenta para darle importancia a toda la documentación que va a formar parte o va a ser integrante del encargo. El telegrama de despido o renuncia es un documento fehaciente que confirma la finalización de la relación laboral. Esto remite la importancia de emitir y contar con dicho documento. Hay que producir la baja en AFIP, que sería la baja temprana, cuando salen también como cuando le dimos la alta temprana, hay dos ejemplares, uno firmado por el empleador que le otorga, le da al empleado, y otro firmado por el empleado que lo recibe el empleador. En este caso, la baja temprana es exactamente dos comprobantes, de los cuales el original, llámese el que dice firmado por el empleador, lo tiene que firmar el empleador,
relacionado por empleo tiene que ser empleado y el intercambio de esa documentación, ¿sí? De ese ejemplar. Así que edades de baja ya por sí es muy importante y hoy tiene que ver con el libro digital por la actualización, que a veces no funciona bien esta parte del sistema de AFIP y que aparece un empleado que finalizó su relación de dependencia y que la cual fue informada la baja y aparece como activo. Y a veces no genera una incomodidad respecto al tiempo que tenemos a veces para hacer la carga del libro sueldo digital y que tenemos que estar revisando, informando y buscando la manera de incorporar ese empleado, aunque ya no está, para poder hacer la presentación del libro sueldo digital. Así que bueno, estas constancias ya la tienen en cuenta. Después tener en cuenta la finalización, la emisión del certificado, el artículo 80 de la Ley de Contratos de Trabajo. Todavía en algunos casos el formulario PS 6.2, eso fue establecido hace muchos años a través de una resolución de la 2016, una resolución de AFIP. Así que así nosotros también, bueno, la certificación de servicio y remuneración se verá habilitar el servicio en mi certificación y va cambiando, digamos, dentro de la AFIP, pero bueno, la va a encontrar allí. Uno de los temas muy importantes, que prácticamente son muy pocas las organizaciones que lo hacen, ¿no? Es solicitarle o entregarle una orden de atención médica a la persona que deja la organización, ya sea renuncia o donde se hace un examen médico por desvinculación. El empleador tiene la obligación de tenerlo, de emitirlo y de hacérselo firmar al empleado que le está entregando esa autorización. Si el empleado la quiere realizar o no, es un tema personal. ¿Con qué fin se hace esto? Es de comprobar el estado de salud frente a los elementos de riesgo que a lo mejor a lo que hubiese estado expuesto el trabajador dentro de la situación, dependiendo de la actividad desarrollada por ustedes también. El examen de ingreso tendrá carácter optativo y obligatorio, como dije recién, sin embargo, constituyen un recuerdo legal para el empleador. Los archivos normalmente de legajo, toda información debe permanecer el legajo, efectivamente firmado, 10 años. Y ahora vamos al tema más importante, el legajo personal, el legajo laboral. Legajo laboral. Y mucha importancia no le da. Como verá, esto es un tema prácticamente del inicio de la relación laboral y también del inicio de la actividad del liquidador de haberes o el empleado o administrador del área de recursos humanos. ¿Sí? Cada vez que se incorpora un empleado se elige la persona y en principio la que va a presentar un currículum, ya sea en forma virtual, pero de alguna manera el archivo se puede mandar un archivo y tener a través de lo que es los medios web que tenemos en corporación, se lo voy a mencionar enseguida, pero uno lo puede imprimir si tiene un currículum imprimible, por más que haya venido en un archivo, y se incorpora al legajo. Bueno, normalmente el legajo laboral lo más importante es que acá lo define, ¿no? Es el legajo que contiene información o documentación del trabajo en los distintos momentos del ciclo de vida de la empresa, del empleado, ¿no? Desde la alta temprana hasta la baja temprana, ¿cierto? Cualquiera sea el motivo de la vinculación. Esta clase de registro suele contener información laboral, legal e impositiva, ¿sí? Los temas laboral, legal e impositiva, acerca de cada uno de los empleados de la empresa. ¿Sí? Cada legajo tiene personal de cada empleado, ¿no? Por supuesto, cada legajo estará en un archivo de la administración de personal o recursos humanos. Así que bueno, esto para
para ir viendo un poco lo que es el legajo. Y esto es lo más importante, funciona como el historial de cada empleado dentro de la empresa. Por eso considero que es importante crearlo, dado que acompaña con datos certeros todo el recorrido del trabajador en la compañía. No hay un único modelo de legajo laboral. De hecho, la ley no establece ninguna regla clara al respecto, por eso más adelante veremos cómo automatizarlo. Pero antes vamos a conocer qué establece la legislación del tema. ¿Qué dice la ley argentina sobre el historial de los trabajadores? La ley laboral establece condiciones respecto al manejo de los datos y documentación de los empleados. Esto está establecido en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 20.744. Que determina la obligación de los empleadores de crear y mantener actualizado el libro especial. ¿Sí? Y mantener actualizado el libro especial. Este debe ser registrado y reubicado en la autoridad de aplicación, lo que le mencioné hace rato, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en cuya jurisdicción se encuentre el establecimiento donde se desempeñen los trabajadores. Se trata de un registro legal que debe contener, a grandes rasgos, donde se va a individualizar al empleador, el nombre del trabajador, el estado civil, fecha de ingreso, egreso, remuneraciones asignadas y percibidas, individualizar a las personas que generan el derecho a la percepción de asignaciones familiares. Esto tiene que ver con eso, los datos de la familia, de hijos, exactamente, el salario familiar por esposa del sistema, y datos que permitan una exacta evaluación de la obligación a su cargo. Para la normativa, el libro especial u otros registros o planillas son elementos de contralor que sirven para determinar los derechos y obligaciones de las partes que conforman la relación laboral. Pero también para que los organismos previsionales y de seguridad social puedan hacer el seguimiento y control adecuado. Por eso, a través de la página de AFIP, obtienen cierta información, como se lo había mencionado anteriormente. ¿Sí? Tanto la AFIP, la SED, Ministerio de Trabajos, Obras Sociales, Autoridades Judiciales, pueden exigir este libro especial. Asimismo, la ley establece que la falta de exhibición de libros, así como el registro de planilla u otros elementos de programa, serán tenidos en cuenta como presunción a favor de las afirmaciones del trabajador en las circunstancias que debería contar tales asientos. O sea, digamos, si el empleador no cuenta con esta información y el empleado reclama el hecho de horas extras que trabajó y nunca realizó el empleador, bueno, al no tener un registro, el empleador se tendrá que hacer cargo de indemnizar según la instancia, ya sea un reclamo durante la relación laboral o una vez finalizada la relación laboral. ¿Sí? Dato importantísimo tener en cuenta. Esto, por eso, es muy importante tener en cuenta e imaginarse que ante cualquier eventualidad surge un conflicto legal con el trabajador. Así que de allí la documentación que tenemos que tener, ¿no? O sea, el libro especial, le preguntaron en la charla hace poco, y eso se lo voy a aclarar un poco si no lo entendieron en la charla que acabo de dar. Dicen que el libro especial y el legajo laboral son lo mismo. El legajo laboral es un elemento clave, lo dije recién, no es un libro al que se refiere la ley. Por eso hay distintas maneras y formas de armar un legajo. ¿Sí? La forma que uno desea, o la forma que ya se ha incorporado, la forma de la cual sea más accesible a la información. Así que, y toda esta información después trasladarla en la medida que se puede, la información requerida al libro. Además, tenemos que tener en cuenta que este registro que exige la legislación debe estar constantemente actualizado, con lo cual la crear un legajo laboral que contenga toda la información y documentación de su trabajador, se puede centralizar todos los datos del personal en un solo lugar y luego distribuirlo a los distintos registros que determina la ley. Llámese, como les mencioné, AFIP, CES, Ministerio de Trabajo, el organismo que requiere.
les vuelvo a reiterar que la ley de contrato de trabajo data del año 1976, es decir, de que hay cosas que a lo mejor hoy deberían actualizarse, ¿no? Y vamos a esto, para tener en cuenta, y quiero remarcárselo, ¿para qué sirve el legajo laboral? En internet hay una frase que dice mucho, pero por eso pierde eficacia. La información es poder, ¿cierto? En el caso del legajo de persona, este funciona como una copia de datos, ¿cierto? Como lo dije, del trabajador, y resulta fundamental va a afrontar todo lo relacionado con autoridades administrativas, judiciales y procesos internos en la gestión de personas. Está claro que el legajo laboral es un elemento básico en toda empresa. Esto permite agrupar los datos de la relación laboral y el historial del empleado. Así que hay que tener en cuenta esto, la gran diferencia ante una situación. Cuando hablamos del legajo laboral, que es un incremento clave para recursos humanos, como para los empleadores, jefe de equipo, ya que ahí pueden seguir el historial de cada trabajador, cada sector solicita el legajo y ver, porque hay que igual que toda información interna también, la evolución del empleado, el comportamiento, como el desarrollo de las tareas, más allá de que existen sistemas donde prácticamente, pero eso ya cuando hablamos de una empresa pyme grande para arriba, donde tienen software de información y evaluación del desempeño de los empleados. Que tranquilamente en un legajo se puede incorporar a través de notas formalizadas, autorizadas por supuesto, no cualquiera puede hacer una nota sobre empleados, ¿no? El supervisor, el jefe, el gerente, el jefe, el gerente. Así que muy importante para tener. Y por eso, cuando hablamos, acuérdense, para que no haya confusión, que hay, se puede mencionar que hay distintos tipos de legajos. ¿Bien? Tenemos que, principalmente yo considero que puede haber tres tipos de legajo, ¿no? Uno, el legajo laboral de candidato, ¿sí? Contra la información obtenida de la persona en el proceso de selección. Legajo laboral de candidato. No tiene toda la información porque todavía no se incorporó a la empresa. Ya se puede tener por separado en cuanto al currículum, la información de otro empleador, aunque tengamos en cuenta que la información de otro empleador es muy limitada, es una exposición totalmente de cualquier otro empleador a hablar de sus empleados que finalizaron la relación laboral, ¿eh? Legalmente es un tema bastante importante tener en cuenta. Por eso a veces, digamos, la gente, el equipo de capital humano debe hacer cierta documentación para dar de alta a trabajar en la empresa. Todo esto constituye el legajo, laboral del candidato. El legajo laboral permanente es al que nos hemos referido previamente, que contiene toda la información, en la cual se va actualizando constantemente y se va nutriendo totalmente de toda la información que le vamos cargando o adicionando a ese archivo. Existe un legajo laboral temporal. Dejo de verlo como un apartado diferente. El registro temporal se trata de todas aquellas circunstancias que a veces provisorias que afectan la vida laboral del trabajador, por lo tanto, deben figurar en su historial. Hay algunos ejemplos muy concretos de qué se trata. Tiene que ver con la licencia por enfermedad, los accidentes laborales, la licencia por enfermedad, por maternidad o paternidad, periodos sabáticos, viajes laborales. Son información, aunque yo personalmente todas veces no alcanza, digamos, una carpeta para ir cargando todo el historial de forma digital del empleado. Pero sí es bueno tenerlo todo. Por eso yo precisamente más allá de esta característica lo defino. ¿Cómo vamos a armar el legajo laboral de un empleado? ¿Sí? Para confeccionar el legajo de cada empleado será clasificado según las necesidades de la organización, de acuerdo a
qué información se requiere más. Y como habíamos dicho en un principio, debemos contener o contar, mejor dicho, con toda la información personal del trabajador, del contrato celebrado, ¿qué más? Toda la información que pudo haber surgido anteriormente y se pueda tener respecto del empleado, para que nosotros, cada vez que o alguien requiere conocer sobre el empleado una información, porque a lo mejor alguien se lo quiera llevar, se lo quiera llevar a otro sector, debería contar, saber si decir, ya de por sí el hecho de haberlo incorporado a una organización internamente puede ser, ya tiene el visto bueno, digamos, de la organización, hay que ver de acuerdo a su desempeño, si es aceptado por el futuro supervisor, jefe o gerente del área. Así que tengamos en cuenta un correcto armado del equipo personal con esta información global que yo les acabo de dar y que lo vamos a enriquecer con cómo, qué debe contener, qué debe estar firmado o no. Por ejemplo, los legajos deben ser completos, tienen que tratar de reflejar la realidad de la relación. La idea es que todo intercambio de la relación debe estar plasmado en el mismo. Como te decía yo en forma personal, y esto lo definí, el legajo personal debe ser un solo y no estar diseminado por diferentes áreas. Más allá del enunciado que yo le di, que hay distintos tipos de legajo. La unificación en un solo lugar físico es más seguro y prolijo. Es importante. Es muy importante, o sea, es muy común que el momento de requerir legajo de personal no suele venir completo y los plazos a contestar una demanda son cortos el momento que la relación laboral finaliza. La declaración jurada de domicilio. Este es un formulario, yo sí les recomiendo, al ser hombre del tema laboral y de recursos humanos, que cada contenido, cada formulario debe estar informado por el empleado, firmado por el empleado con fecha y firmado y expiración del empleado. En formularios internos existe una declaración jurada de domicilio, es un comprobante muy simple y sencillo, donde consta de la información actualizada. Y cada vez que el empleado cambie de domicilio lo tiene que informar, porque acuérdese, ante distintas situaciones que se pueden producir durante la relación laboral, que tiene que ver con despidos, suspensiones, ya sea suspensiones por parte de la organización, por necesidad de la empresa de suspender personal o por suspender por alguna falta que haya cometido el empleado, los telegramas o documentos, carta documentos, deben ser enviados, deben ser informados a través o formalizados a través de la carta documento o telegrama a la dirección denunciada por el empleado, de la cual se da la validez por allá si el empleado no la haya recibido. ¿Sí? Como le dije, la salta temprana y la baja temprana deben figurar en este legajo certificado exigido por el artículo 80. Todos los recibos, todas las liquidaciones mensuales y finales, todas las sanciones y apercibimientos, todos los formularios relacionados también a la entrega de los elementos de seguridad y todos los elementos que se utiliza para donde se le informa que se le está detallando lo que se está entregando, bueno, tiene que estar firmado y que, bueno, el contenido necesario, ¿no? De la información que requiere el material que se le entrega. Así que eso hay que documentarlo. Todas las planillas horarias, también hay que documentar, es bueno también tener en cuenta todo lo que tenga que ver con ¿se acuerda que le mencioné el reglamento interno? El reglamento interno hay que la copia firmada por el empleado tiene que estar por una parte de este legajo, ¿sí? Todas las planillas horarias, después hay códigos de ética que se presentan, como dije, lo que es el reglamento interno, manuales de procedimiento, manual de tareas,
que toda organización, por más chica que sea, por más que sea una pyme, debería tener, por la cual el empleado que ingresó a la organización debe estar informado, ¿sí? Y es un elemento probatorio ante cualquier fallo del empleado ante instancias judiciales. Por ejemplo, la asistencia, capacitaciones sobre seguridad de higiene, que es muy importante para los empleados, más que nada para los parte operarios. Por supuesto, todos los datos personales, todos los datos requeridos de las presentaciones ante cualquier circunstancia han sido requeridos por el ANSES al empleador. El cambio en la elección de la obra social es muy importante. Y ahora me hace referencia, porque aparece en software, aparece información, automatizar legajo laboral. Automatizar el legajo laboral no es un elemento probatorio para las organizaciones que requieren de la información o ante instancia judicial. Automatizar el legajo laboral va a servir para una información más rápida que pueda acceder tanto al empleado como al empleador. No, lo mencioné en principio, la ley de contrato de trabajo hace muchos años que no se actualiza. En definitiva, no hay muchos datos a utilizar, en definitiva, o cambios que se van a buscar, por eso aparece inclusive, hay algunos software que hablan de gestor documental en la nube, donde cualquiera puede acceder, cualquier persona autorizada puede acceder a informar o a informarse sobre lo que tiene que ver con la actualidad del empleado, para aquellos, por ejemplo, como lo dije en un primer momento, incorporar a alguien o sacarlo de un área y llevarlo a otra área y estar informado. Allí va a haber toda la información. Bueno, vamos a pasar a la próxima filmina. Este es un poquito que se lo voy a dejar, queda acá en la filmina. Y acá tengo discriminado lo que es el aporte patronal y el aporte de retenciones. Esto más que nada carácter informativo y algo que mencioné en el primer. ¿Sí? Vamos a la filmina, que tiene que ver con las novedades salariales. Acá vemos en principio que hay algunos convenios que han actualizado. Por ejemplo, el convenio bancario. ¿Sí? Pero tenemos que tener en cuenta también esto que vamos a mencionar en un principio. Ténganse en cuenta que el salario mínimo vital móvil a partir de abril se modificó, ¿sí? El aumento de la actualización del salario mínimo vital y móvil fue un 26,6%. El monto actual era 69,480. Aumentando, por ejemplo, en abril un 15,6%. Voy a Argentina, donde realmente deberíamos tener el tema del aumento del salario. Lo pasó muy largo, pero lo voy leyendo. ¿Bien? Hay un 26% que se va a aumentar, está definido ya de incremento, 26,6%, donde en abril se va a incrementar con base de los 69.480 un 15,6%. En mayo va a recibir el 6% y en junio el 5%. Y en julio se publicará la nueva actualización del salario mínimo vital y móvil para tener en cuenta. ¿Sí? Vamos a terminar de lo que es las novedades salariales. Les voy a mencionar algo que leí en algún momento relacionado con el salario mínimo. Está hablando el dato, hay una suba de precios en este momento interanual del 102,5%, por lo tanto, estos datos van a sufrir a partir de julio algún incremento, pero bueno, tenganlo en cuenta porque
no va a haber otros recursos necesarios para actualizar un poco, para tener en cuenta la actualización de los distintos salarios de convenio. No me quiero olvidar también, porque para aquellos que ingresan por primera vez y que están ingresando en esto, el salario mínimo vital y móvil está establecido en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el pago mínimo que debe recibir un trabajador sin carga de familia. Personal legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y precios. Bueno, vemos que la realidad prácticamente lo que dice este artículo no alcanza a cubrir, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, al menos eso estaba fijado en la historia. Bueno, ¿cómo marchan? Vamos ahora a las redes sociales. ¿Cómo marchan las paritarias en 2023? Sabemos que hay una inflación histórica y los principales gremios en el país avanzan lentamente con los acuerdos por la primera parte del año. La inflación argentina no cede y pone presión a todas las negociaciones laborales que buscan mitigar la pérdida del poder adquisitivo. Claro, tenemos una escena lentamente avanzan las paritarias que continúan necesitándose por periodos cortos normalmente, y con cláusulas de revisión por la suba de precios en el país, ¿no? Una de las novedades precisamente ha sido lo que ha sufrido parte de la bancaria, otros convenios. Por ejemplo, el gremio que conduce Sergio Palazzo de la bancaria acordó un salario con las cámaras salarias que está establecido en un 32,5%, ¿sí? De las cuales yo acá le estoy mencionando en la FIMINA, que va a ser pautado en distintos periodos, ¿no? Se aplica de la siguiente manera: en enero fue un 6%, en febrero un 13,1%, en marzo y en mayo un 24,1% y un 32,5% respectivamente, ¿sí? Marzo 24,1% y 32,5% respectivamente. Eso tenerlo en cuenta, está mencionado en FIMINA. Después nos vamos a la UOS. Acá se fijó un incremento para el trimestre comprendido entre abril y junio. Los trabajadores de este sector van a recibir un ajuste del 10% en abril, un 8% en mayo, acumulativo, ¿sí? Con una revisión en junio. La empleada doméstica también finalizó el acuerdo anterior, se acuerda establecido hasta el mes de marzo. De ese modo, las cuotas fijadas son de un 14% en abril, un 7% en mayo y un 6% en junio. A su vez, ya hay fecha para una nueva convocatoria que será el 25 de julio próximo. Después tengo una FIMINA donde están los incrementos, así que de doméstica, de empleada doméstica y de comercio. Las estaciones de servicio, el sindicato de estaciones de servicio cerró en marzo un 30% para la primera parte del año. El aumento será abonado con un 11% en marzo, un 10% en julio y un 9% en agosto. Los peones rurales. Los salarios de los peones rurales tendrán un alza del 32% en 3 tramos hasta junio, como consecuencia de la revisión del acuerdo paritario del año 2022. La Cámara del Sector de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, si se recuerdan esa sigla, acordaron con el sindicato un 15% a partir de febrero, un 10% a partir de abril. O sea, 15% que abarca febrero y marzo, ¿cierto? Un 10% a partir de abril. Con nosotros de abril va a ir un 10% más y un 7% a partir de junio, ¿sí? Lo que hace un total acumulativo de un 32%. ¿Sí? El sindicato de la carne fue otro de los gremios que actualizó también o acordó una suba de los salarios en un trimestre que alcanzó un acuerdo que rige desde el periodo de abril 2023 a marzo del 2024. O sea, el acuerdo fue por más de un trimestre, no hablaron de un solo trimestre, ¿sí? Tener en cuenta eso. O sea, el aumento es del 48% total
cuotas son de un 13% en abril, un 10% en junio. O sea, abril y mayo 13% va a tener, ¿cierto? Va a contener. En junio un 10% y a partir de julio un 12% más y el 13% a partir de septiembre. O sea, julio va a tener 12% más y agosto también. Los empleados de comercio en abril de 2023 nos muestran, digamos, lo que vamos a establecer, vamos a ver, vamos a llegar a la mina para no irnos del tema. Vamos a mencionar primero el acuerdo del convenio de los empleados de casas particulares, para recordarles individualmente que por hora el valor unitario el mes de abril es 6,96 con retiro y de 7,51 con sin retiro. Para aquellos trabajadores, tareas generales de casa de familia que son con retiro en forma mensual, 75.575 la base, y aquellos que son sin retiro, o sea que permanecen dentro del lugar del establecimiento o el lugar donde hacen la tarea, realizan la tarea, va a ser 95.160. ¿Sí? Bueno, acá tengo la tabla que establece el convenio. Un poco esto lo elaboré yo, donde las distintas actividades, tanto administrativas, auxiliares especiales, cajeros, maestras. Esos son los salarios y de acuerdo a las categorías. Como verán, la categoría ABC abarca para todas las actividades del convenio, sean administrativas, auxiliares especiales, cajeros y maestras. Acuérdense de que los trabajadores de este rubro van a cobrar el mismo sueldo en marzo y una vez que cierre el acuerdo salarial del periodo 2023 y 2024, se hará un reajuste retroactivo al mes de abril. ¿Sí? Seguro se hará de acuerdo a lo que acuerden cuando se junten las cámaras. ¿Quiénes son los que se juntan? La Federación Argentina de Empleo de Comercio y Servicios Padecidos, la Cámara Argentina de Comercio, es la CAC, la Confederación de la Mediana Empresa, la CAME y la Unión de Entidades Comerciales UDEC. Han activado en este momento de manera informal la negociación del acuerdo salarial del periodo 2023-2024. En línea con esto, el Sindicato de Empleo de Comercio, que es liderado por Cavalieri, quiero recordar que Cavalieri está desde el año 1983. Han pasado 3 años. Sugirió hace una semana avanzar con un acuerdo corto de entre 4 y 6 meses para tratar de alcanzar la inflación. Cabe recordar que después de varios reajustes, las paritarias el año pasado se cerró en un 101% anual, y eso sí, se elevó el sueldo básico de la actividad más o menos 182.000 pesos, más o menos el sueldo promedio. Así que tengan bueno, habrán visto la escala salarial, si la tienen para consultar cuando vean la exposición. Y bueno, el tema de ganancia. ¿Qué tema el tema de ganancia, no? El tema de ganancia todavía tenemos que tener en cuenta que lamentablemente hoy han cambiado los valores. Yo le quiero mencionar que respecto al tema de ganancia, que a partir del 1 de enero de 2023 se estableció que no va a corresponder a retención alguna del impuesto a las ganancias cuando la remuneración bruta del mes se liquida o el promedio al que fuere menor no supere los 404.062 inclusive. ¿Sí? Asimismo, aquellos meses en los que la remuneración bruta del mes que se liquida o el promedio de lo que es las remuneraciones brutas supere los 404.062 o iguales a 466.017, se estableció una actualización de la deducción especial incrementada. ¿Sí? Ya están actualizados los valores para el ejercicio fiscal 2023 de las deducciones personales y la escala del impuesto.
eso lo van a tener que consultar en la página FIP, que está más actualizada, en la cual si surgen modificaciones de acuerdo a esa normativa, deberán visitar esa página. Parece que las actualizaciones se aplican sobre las deducciones personales que representan los importes de concepto de ganancia mínima no imponible, carga de familia y deducciones pesadas. Los valores pueden consultarse en micrositio de ganancias y bienes personales. Bueno, por eso lo que tenéis que saber hoy en día de ganancias es que en Argentina este impuesto, este tributo regulado por la ley de impuesto a la ganancia, que no solamente la sociedad alcanza, sino también alcanza a las personas físicas. Esto más que nada para aquellos que recién inician la actividad de liquidación de haberes o trabajan en la parte de administración de personal. Este rubro de impuesto a la ganancia es muy importante porque también requiere información que el empleado debe tener, informar. Hoy cada empleado debe informar también todas las deducciones a través del CIRADIC, ¿no? Tener actualizado. ¿Qué es el impuesto a la ganancia? Eso lo quiero mencionar porque es bueno saber cuando hablamos de algo, tener definido de qué se trata. El impuesto a la ganancia es la normativa que regula la tributación de las ganancias obtenidas por personas físicas y, como dije también, las personas jurídicas, estableciendo bases imponibles y alícuotas que deben aplicarse para el cálculo del impuesto a las ganancias, así como también las deducciones y exenciones que se pueden aplicar para reducir la carga fiscal. Este impuesto, en cuanto a mi opinión personal, es un tributo regido por una norma que es una fuente de financiamiento del Estado, teóricamente pensado con ánimo de invertir en servicios públicos, como por ejemplo la educación o la salud. Y eso queda a criterio de ustedes averiguar realmente si estos fondos son destinados realmente al origen que dio la creación de este impuesto, con qué ánimo de crear este impuesto. Y como vemos, hay una aplicación de alícuotas progresiva, permite que los contribuyentes con mayores ingresos paguen una proporción mayor del impuesto, de las cuales son por respecto de aquellos que tienen menores ingresos. Así que bueno, tengamos en cuenta de que aquellas personas físicas que cobran aproximadamente 404.000 pesos, a ese monto aproximadamente global de sus ingresos, no pagarán impuestos a ganancias. A los que superen, sí. Pero podrán al menos utilizar todas las deducciones que tengan, que les sean a favor, ¿no? Aquellos gastos que tienen, que de alguna manera les van a permitir que el impuesto sea menor, si de hecho tienen deducciones tan encuadradas dentro de la ley de impuesto a la ganancia, persona física, cuarta categoría. Bueno, con esto ya vamos finalizando. Así que bueno, quedo a disposición de todos ustedes para la próxima información y esperemos contar con una información más detallada respecto de las novedades cuando la incorpore la colega Roxana Pavesa, que no pudo estar en esta charla por problemas personales. Y bueno, esperemos que toda la información contenida en esta charla les sean de suma utilidad y que podamos tener alguna información más detallada de alguna manera y que de alguna vez, alguna charla en forma presencial, a veces como taller, podamos atender algunas consultas. De todas maneras, cuando la hagamos en forma online, esta presentación, surgen a veces preguntas, ya quienes ya lo vienen haciendo de años anteriores, la cual siempre nos han consultado sobre los temas que hemos expuesto cuando esta charla es en forma directa. Así que podemos contestarla. Así que bueno, estamos a la disposición y en la próxima diapositiva acá verán directamente los emails de quienes formaban parte de este grupo, quienes hablan, doctor Antonio Marmolina, la cual, más allá de lo que nos habrá a través de la presentación, habrá dicho Roberto Massa, el presidente de la comisión, ligado mucho con el tema de PYME y mucho con el tema de la liquidación de haberes y de la parte laboral, todo lo que tenga que ver con las actualizaciones y la normativa, y
también volcando las experiencias relacionadas con los trabajos realizados en TIC. Desde ya agradezco mucho a quienes participen en la página y a invitarlos para la próxima charla del ciclo, que será precisamente, imagino, a mitad de mayo. Y, como les dije recién, esperemos contar con la colaboración de la doctora Rosana Pavés. Agradezco también a quienes colaboran para que esto esté a disposición de ustedes, al Consejo Profesional de Primera Persona y a sus colaboradores. Ya, muchas gracias.